Estamos visitando la Universidad Stanford, ubicada en el corazón de Silicon Valley. Stanford es el motor académico de la industria tecnológica. Es mundialmente famosa por su espíritu emprendedor, fomentando que sus estudiantes transformen ideas de investigación en empresas reales y proyectos de impacto global. Es así que las empresas más innovadoras e influyentes del mundo tuvieron su origen aquí. Las empresas fundadas por exalumnos de Stanford impulsan la economía estadounidense, fomentan la creación de empleo y contribuyen a mantener la seguridad nacional y la competitividad. Estas son algunas de ellas: Sistemas Cisco, Instagram, PayPal, Sun Microsystems, LinkedIn, Quadro, Netflix, WhatsApp, Google, Nike, Yahoo, Hewlett Packard, Nvidia y YouTube. Y para iniciar este recorrido como debemos, la primera parada es el Centro de Visitantes de Stanford. Aquí comienzan muchas de las visitas oficiales y hay recorridos guiados para futuros estudiantes y acompañantes, además de recorridos autoguiados. Pero antes de internarnos en el corazón de Stanford, hay algo que está prácticamente al lado. Mire esto. Esta es Cobb Track en Angel Field, la pista donde entrenan los equipos de atletismo y cross country de Stanford. La pista tiene 400 metros, 9 carriles y es una pista de superficie sintética para todo tipo de clima. Además, las gradas tienen capacidad para 1.736 personas y esto también nos recuerda algo muy importante. Stanford no solamente compite en los salones de clase. Stanford cuenta actualmente con 36 programas deportivos universitarios y más de 800 estudiantes atletas. La universidad afirma tener 139 títulos NCAA, el mayor número en la historia del deporte universitario estadounidense. Aquí la competencia no termina cuando termina una clase. Para entender Stanford tenemos que regresar al siglo XIX. Stanford fue fundada en 1885 por Leland Stanford, ex gobernador de California, senador estadounidense, y su esposa Jane Lathrop Stanford, después de la muerte de su único hijo Leland Stanford Jr., quien falleció de fiebre tifoidea a los 15 años. Es ahí que deciden que los niños de California serían sus hijos, creando esta institución, cuyo nombre legal es Universidad Leland Stanford Jr. Abrió sus puertas el 1 de octubre de 1891. Fue construida en la granja ganadera de la familia Stanford en Palo Alto, una propiedad de 8.180 acres. Los Stanford decidieron transformar aquella tragedia en algo que beneficiara a las futuras generaciones. Y aquí aparece algo que me parece impresionante. Stanford no nació simplemente como un proyecto para crear otra universidad. Nació como un homenaje a un hijo. Y quizá por eso, desde el principio, sus fundadores tenían una idea bastante diferente de lo que debía ser una universidad. Stanford fue concebida como una institución no sectaria, mixta y enfocada tanto en las artes liberales como en la ciencia y la ingeniería. Y si hay un lugar que representa visualmente a Stanford, probablemente sea este. El Main Quad conserva las 12 aulas originales con las que Stanford abrió en 1891 y combina elementos arquitectónicos románico, richardsoniano y neomisión. Estos edificios no solamente son bonitos, son parte de la historia de la universidad. Hoy en día el patio alberga la Facultad de Humanidades y Ciencias y además es sede de muchas tradiciones de Stanford, como la cena de graduación. Memorial Court es la entrada principal al Quad desde Palm Drive y cuenta con varias esculturas de August Rodin. Y algo que me llama muchísimo la atención es que aquí la historia y la tecnología parecen convivir perfectamente. Y fíjense en algo, en Stanford no tienes que entrar a un museo para encontrarte con arte. El arte forma parte del propio campus. Y aquí llegamos a uno de los lugares más impresionantes y al mismo tiempo más cargados de historia de Stanford, Memorial Church. Esta iglesia fue construida por Jane Stanford en memoria de su esposo Leland Stanford. Pero aquí hay algo que me parece fascinante. Recordemos que Leland y Jane Stanford habían creado esta universidad como un memorial a su único hijo fallecido 2 meses antes de cumplir sus 16 años. Y quizás por eso, después de conocer esta historia, uno mira a Stanford de una manera diferente. Detrás de todo este esplendor existe una historia profundamente humana.
La construcción de la iglesia comenzó en 1899 y fue terminada en 1903, 10 años después de la muerte de Leland Stanford. Y hay otro detalle muy interesante. Desde su origen, Memorial Church no fue concebida para una sola denominación religiosa. Los Stanford no estaban ligados a una denominación específica y querían que la iglesia estuviera abierta a personas de diferentes tradiciones espirituales. La idea era que pudiera servir a toda la comunidad universitaria, y eso para finales del siglo XIX y principios del XX era una idea bastante avanzada. Pero si hay algo que inmediatamente llama la atención al entrar aquí, son los mosaicos, y detrás de ellos hay una historia extraordinaria. Jane Stanford viajó por Europa con su esposo y quedó fascinada con las iglesias, museos y obras de arte que encontraron durante sus viajes. Incluso existe una leyenda conservada aquí en Stanford, según la cual Jane llevaba una pequeña muesca en la punta de su sombrilla y la utilizaba para comprobar la profundidad de los relieves tallados en piedra. Imagínense el nivel de exigencia de esta mujer. No solamente quería construir una iglesia, quería que cada detalle tuviera una calidad extraordinaria. Y para realizar esta obra, Jane Stanford recurrió a uno de los grandes talleres de mosaicos en Italia, Salviati, en Venecia. En 1890, Jane Stanford se reunió con Mauricio Camerino, propietario de Salviati, para así hablar personalmente sobre los mosaicos de la iglesia. Incluso consiguió permiso del Papa León XIII para así realizar un mosaico inspirado en la Última Cena de Cosimo Rosselli, uno de los frescos de la Capilla Sistina. Los artistas llegaron a trabajar con más de 20.000 tonalidades diferentes de pequeñas piezas de vidrio conocidas como teselas, y todo el proyecto de los mosaicos tomó aproximadamente 5 años. Jane Stanford no solamente diseñó un edificio para ser admirado, quería que también fuera un lugar para pensar, reflexionar y encontrar consuelo. De hecho, Jane Stanford llegó a decir una frase que para mí resume perfectamente lo que esta iglesia significaba para ella. Mientras todo mi corazón está en la universidad, mi alma está en esta iglesia. Y aquí viene una de las historias más impresionantes de esta iglesia, que fuera dedicada en 1903. Apenas 3 años después, el 18 de abril de 1906, California fue sacudida por uno de los terremotos más devastadores de su historia. El campanario y la torre se desplomaron sobre la iglesia, la estructura sufrió daños enormes y la gran fachada norte con su espectacular mosaico quedó destruida. Y por eso fíjese en algo. Hoy no vemos aquella torre que originalmente dominaba la iglesia. Después del terremoto se tomó la decisión de no reconstruir el campanario, y la iglesia que vemos hoy es en buena parte el resultado de aquella reconstrucción. La restauración de los mosaicos fue especialmente compleja. Los dibujos originales se habían conservado en Italia, lo que así permitió recrear las partes destruidas. La restauración completa quedó terminada en 1917. Pero el 17 de octubre de 1989, otro gran terremoto vuelve a sacudir California. Esta vez Memorial Church resiste estructuralmente, aunque algunos de sus mosaicos resultaron dañados. La iglesia fue cerrada temporalmente para así realizar reparaciones y volvió a abrir en 1993. Así que este edificio no es solamente una iglesia de más de 120 años, es también un sobreviviente. Sobrevivió a un terremoto que destruyó gran parte de su estructura, y décadas después vuelve a resistir otro. Y quizá por eso Memorial Church sea uno de los lugares que más representa la historia de Stanford. Memoria, tragedia, perseverancia y la idea de convertir una pérdida en algo que pudiera servir a generaciones enteras. Y aunque esta iglesia fue construida por Jane Stanford como un memorial para su esposo Leland Stanford, aquí no están enterrados los Stanford. Sus restos descansan en otro lugar muy especial de la universidad, el mausoleo de la familia Stanford. Allí están juntos Leland Stanford, su esposa Jane y su único hijo, Leland Stanford Jr. A mediados de la década de 1930, la tecnología impulsaba una nueva era de innovación. El profesor de ingeniería Frederick Terman, futuro decano y rector, conocido como el padre de Silicon Valley, animaba a los estudiantes de Stanford no solo a desarrollar, sino también a comercializar sus ideas. En 1937, los físicos Russell Varian, Sigurd Varian y William Hansen desarrollan el Cristrón,
un tubo de vacío de ultra alta frecuencia, allanando el camino para la navegación aérea comercial, las comunicaciones por satélite y los aceleradores de partículas de alta energía. En 1939, los estudiantes de posgrado William Hewlett y David Packard desarrollan el oscilador de audio de precisión, el primer método económico para medir frecuencia de audio, y lo convierten en la empresa que hoy se conoce como Hewlett Packard. En 1997, los estudiantes de posgrado Larry Page y Sergey Brin desarrollan un motor de búsqueda web hipertextual a gran escala y bautizan su algoritmo como PageRank. Un año después, utilizando las computadoras de sus habitaciones en la residencia estudiantil como centro de datos, Page y Brin fundan Google. Stanford está lleno de pequeños detalles que cuentan historias que muchas veces pasan desapercibidas. Por eso, recorrer este campus no es simplemente caminar entre edificios, es caminar entre más de 130 años de historia. Probablemente la estructura más reconocible del campus, Hoover Tower. Esta torre mide 285 pies, aproximadamente 87 metros. Fue terminada en 1941 y forma parte de la institución de Guerra, Revolución y Paz. Y aquí tiene una conexión histórica espectacular. La torre lleva el nombre de Herbert Hoover, el presidente número 31 de los Estados Unidos, y quien además fue alumno de Stanford, perteneciente a la primera generación de estudiantes
de la universidad. Hoover se graduó en la Pioneer Class de 1895 y aquí viene lo que hace todavía más interesante a esta torre. En sus primeros 9 pisos se encuentran más de 1.600.000 volúmenes relacionados con cambios políticos, sociales y económicos de los siglos XX y XXI. Y en el piso 14 está la plataforma de observación. Desde aquí podemos ver el campus y buena parte del área de la bahía. Y cuando ve Stanford desde aquí arriba, entendemos algo. Esto no es solamente una universidad, es prácticamente una ciudad dedicada al conocimiento. El piso 14 también alberga un carrillón, un conjunto de campanas afinadas que pueden interpretar melodías y que forman parte de la identidad sonora de Stanford, un obsequio de la Fundación Educativa belga-estadounidense y que simboliza el propósito general de promover la paz y la libertad personal, así como fomentar ideas que fortalezcan una sociedad libre. La campana más grande lleva la inscripción For Peace Alone Do I Ring, solo por la paz repico. Hoover sentía que esa frase reflejaba el propósito de su biblioteca. Gente, espero hayan disfrutado este paseo como lo hice yo. Recuerde suscribirse al canal completamente gratis para así ayudarnos a que nuestra familia siga creciendo. Pulse la campanita también para que le podamos avisar cuando subimos el próximo video. Comparta por favor este material con amigos, familiares y vea los videos que salen a la izquierda y derecha de su pantalla. Soy Alejandro Madrid. Hasta luego. Chao, chao.